creo que ha sido todo un acierto encontrarnos en el camino. Tenemos ideas muy comunes de hacia dónde queremos llevar la profesión y eso siempre está bien y vamos a intentar hablar un poco de eso. Me autopresento un poco. Yo soy Luis Ceballos. Tenéis mi correo ahí debajo por si al final de la charla o cuando sea queréis preguntar algo o me queréis mandar algo. Y en colaboración conmigo tenemos también a Andoni Carrasco, que tenéis ahí su correo electrónico, que dará la segunda parte de la disertación para si le queréis preguntar cualquier cosa por lo mismo. Estamos ambos dos a vuestra entera disposición, porque de hecho así fue como nos conocimos Germán, Lucas, Andoni y yo, a través de un correo electrónico y a partir de ahí hemos ido creando cosas. Realmente nuestra práctica clínica, tanto la de Andoni como la mía, tanto clínica como docente y como investigadora, se centra en el ejercicio y en la terapia manual principalmente, en diferentes trastornos musculoesqueléticos, tanto crónicos como agudos como subagudos. Pero hace unos años, pues por una serie de situaciones vitales, por ver cómo se estaba enseñando en las universidades, por ver cómo se utilizaban diferentes cursos de formación, pues decidimos abrir como una pequeña línea nueva de investigación acerca de las partes de la fisioterapia que no tienen tanta evidencia y sobre todo cómo le explicamos nosotros, pues en este caso en Valladolid por mi parte y en Barcelona por parte de Andoni, cómo explicamos a los alumnos qué escoger, qué estudiar, sobre qué me puedo fiar, sobre qué no me puedo fiar, o si esto es fisioterapia o si esto es chamanismo, que al final es una de las palabras que más me gustan. Me iba a poner una sotana blanca y un colgante de oro así de gordo para hacer la ponencia y darle un poco más de énfasis, pero me ha parecido un poco ridículo y al final pues la doy en camisa, que tampoco está mal. Entonces, me gustaría empezar hablando un poco de si los fisioterapeutas nacemos o nos hacemos en este sentido. Yo creo que si pensáramos qué características tiene un fisioterapeuta y probablemente la gran mayoría de los que estáis tanto presencial en el auditorio como online, yo creo que nos podríamos definir como personas que tenemos un gran pensamiento crítico y un gran razonamiento clínico, ¿no? Es decir, al final, cuando nos llega un paciente, pues o estamos en prácticas o estamos en los hospitales o en los centros de salud y nos llega un paciente con un diagnóstico o nosotros estamos haciendo una valoración, le damos 14.000 vueltas a ver cómo es ese paciente, qué hallazgos me están dando la valoración, qué le estará pasando, será un problema articular, un problema muscular, será un problema del deslizamiento del nervio. E intentamos hacer un puzzle de esos pacientes para intentar solventarlos en cierta medida, ¿no? Y siempre intentamos generalmente dar lo mejor a los pacientes, ¿no? Es decir, tratarlos y valorarlos de las mejores formas que sabemos para que el paciente se vaya con la mejor percepción del tratamiento y sobre todo con la mayor mejora que pueda tener, ¿no? Pero también tenemos una parte de un desasosiego y una intranquilidad que probablemente alguno de vosotros haya azotado ya y si no os ha azotado, no os preocupéis porque os va a pasar. Y entonces es bastante normal, ¿no? Una intranquilidad, un desasosiego de saber si esto lo estoy haciendo bien, si esto lo estoy haciendo mal, me comparo con mi colega de la cabina de al lado y resulta que el mismo paciente lo hubiera tratado de una forma diferente, hubiera mejorado más, hubiera mejorado menos, ¿no? Y además somos personas muy combativas, es decir, intentamos sobreponernos a todo lo que nos venga por delante. Si no sé tratar a este paciente, lo investigo, veo qué hay. Si no sé hacer esto, me pago un curso y me lo voy a hacer. Si no, me voy a un congreso a que me cuente el personal referente de tal, ¿no? Entonces, realmente los fisioterapeutas, desde mi punto de vista, o sea, y desde mi experiencia docente y clínica, probablemente cumplimos con estas 4 cosas, ¿no? Pensamiento crítico, razonamiento clínico, desasosiego, intranquilidad y combatividad. Claro, si esto lo llevamos al mundo de las pseudociencias, probablemente algún astrólogo nos puede decir, bueno, pues es que sois todos así porque sois todos Escorpio, ¿no? O porque fíjate cómo está Mercurio, que está alineado con Plutón y entonces sois todos así. Y dices, bueno, claro, si yo cojo y menciono 4 características que son muy globales en la población, pues lógicamente luego he nacido Escorpio y parece que fíjate cómo me definen estas cosas. Entonces, por empezar así un poco de broma, pues ya hablamos de la astrología, que no sé en Argentina, pero en España se ha puesto muy de moda en los últimos años y es algo un poco peligroso. Entonces, ¿de dónde proviene todo este desasosiego? ¿Qué es lo que nos va pasando a lo largo de nuestras etapas?
para que los fisioterapeutas tengamos esta sensación de desasosiego, de intranquilidad? Pues otra vez, desde mi punto de vista, en el grado, y si alguna vez os ha pasado esto, y si no os ha pasado, pues mejor, pero es relativamente frecuente encontrar profesionales que se llevan la contraria, bien de forma voluntaria o involuntaria. Pues ¿a qué me refiero? Pues que igual tenéis un profesor de una asignatura y otro de otra, que no hablan entre ellos y uno enseña de una forma y otro se está enseñando de la forma absolutamente contraria, ¿no? O son de dos grupos de investigación diferentes, que también hemos tenido el caso, y entonces uno critica el trabajo que está haciendo el otro, que eso, pues a Germán, a Lucas, a Andoni y a mí nos ha pasado con ciertos artículos que hemos publicado, que luego te vienen otros autores y te dicen, no, esto no es así. O también, durante el grado, es una de las cosas más frecuentes que estoy viendo en los últimos años, es que las redes sociales nos hacen mucho daño. Y entonces aquí os pongo un ejemplo de una cosa que pasó. No sé si conocéis allí en Argentina a Carmen Machi, que es una actriz española, bastante famosa dentro de España, no sé fuera de España cómo se ve. Y claro, salió en un programa de máxima audiencia en España diciendo que su quiropráctico le metía un dedo en el culo. Entonces, claro, te vienen a clase los alumnos el día siguiente y te dicen, oye, señor Luis, es que tú nos has dicho que la quiropráctica es una pseudociencia y resulta que aquí viene una señora en prime time, en el horario de máxima audiencia, diciendo que qué bien me sienta que me metan un dedo por el culo. Pues, perdone usted, o sea, le podrá gustar más o menos, pero terapéuticamente hablando, si no tenemos un problema en el coxis, pues no tiene mucho sentido que nos metan un dedo en el culo, ¿no? Entonces, ahí vienen los alumnos a clase como diciendo, oye, macho, me estás enseñando unas cosas y resulta que estoy viendo, pues eso, estoy viendo Instagram, estoy viendo la tele o estoy viendo otras cosas y me están diciendo lo contrario de lo que tú me estás enseñando. Entonces, ahí ya hay cierta ruptura y ahí suele empezar a haber cierto problema, ¿no? Profesores que no se ponen de acuerdo, grupos de investigación en la universidad que no se ponen de acuerdo, o la competencia entre el grado de fisioterapia y las redes sociales. Luego tenemos otro problema y es que cuando acabamos el grado nos pasamos a los posgrados o nos pasamos a los másteres, ¿no? Y bueno, hay ofertas de cursos relativamente dudosas y que pues rebaten conocimientos que a nosotros nos han enseñado. Probablemente todos vosotros hayáis estudiado y vosotras hayáis estudiado una anatomía y una biomecánica pues dentro de los grados de ciencias de la salud. Y generalmente nos explican pues, que a partir de la madurez ósea, pues por ejemplo, las suturas craneales se cierran, ¿no? Y pues bueno, os pongo el ejemplo de un curso que ha lanzado el Colegio de Fisioterapeutas de la región donde trabajo yo, que se llama el cráneo facial y fluido, valoración y tratamiento. Y entonces ya dices, ahí va. A mí me han explicado, mi profesor de anatomía, que era fantástico, me explicaba y me enseñó un hueso de un cráneo y las suturas del cráneo estaban cerradas, ¿no? Y además de que estaban cerradas, es que me ha dicho con estudios que esto estaba cerrado. Y luego me voy a un posgrado o me voy a un curso de fin de semana o me voy a un máster y me dicen, no, mira, es que el cráneo es fluido y además es fascial. Y dices, mejor no tener un cráneo que pueda tocar con las manos. Más que nada porque como meta el dedo muy hondo, al paciente no sé si le va a venir especialmente bien. Cuando hemos acabado nuestra formación de grado y nuestra formación de posgrado, en la clínica solemos tener también otro punto de desasosiego. Y es que las técnicas que nos han enseñado o que hemos aprendido resulta que no son tan efectivas como nos han contado que eran o resulta que me las habían vendido para todos los pacientes y resulta que no valen para todos los pacientes. Os pongo un ejemplo que pasa mucho en España, que aquí se llama el síndrome del fin de semana, que no sé si aquí en España los cursos se dan en fin de semana. Y entonces, por ejemplo, un fisioterapeuta se va a hacer 20, 40, 60 horas de un curso de punción seca. Y luego, la semana siguiente, igual gasta 4 paquetes de agujas, porque todo es pinchable. Todos los pacientes tienen un problema que se puede tratar con agujas, ¿no? Y eso es el síndrome que se llama del fin de semana. Y resulta que nos vamos dando cuenta de cuanto más utilizo esa técnica, o cuanto más la combino con técnicas que tienen más evidencia científica, como pueden ser ciertas técnicas de terapia anual o ciertos programas de ejercicio, pues resulta que los efectos que me habían contado esas técnicas van disminuyendo, ¿no? Ya no curan todo lo curable como nos habían vendido en los cursos.
Y por último, si sois alumnos de último grado o estáis cerca del último grado y tenéis que hacer vuestros trabajos de proyecto de final de carrera o vuestros trabajos de fin de grado o el trabajo de investigación que hay que hacer para graduarse, os encontráis con la última de todas. Es decir, yo estoy intentando hacer un tema y resulta que me estoy encontrando estudios que dicen que esto funciona a favor y estudios que dicen que esto está en contra. Y dices, bueno, ¿a quién le hago caso? ¿Al que me dice que el cráneo es fluido o al que me dice que el cráneo no es fluido? Pues lógicamente en este caso, desde mi punto de vista, hacer caso al que os dice que el cráneo no es fluido, porque nos iría muy mal si tuviéramos un cráneo fluido. O si estáis intentando buscar cosas como Carmen Machi y su quiropráctico que le mete el dedo en el culo, pues probablemente no encontréis muchas cosas de esas. Gracias a Dios. Entonces, observar estudios a favor y estudios en contra de ciertas terapias también nos crea como una intranquilidad de decir, esto que estoy utilizando está bien o esto que estoy utilizando no está bien, funciona, no funciona. Y pues bueno, en este caso os dejo dos articulitos que dicen uno lo contrario. En el primero de todo trataban niños con cólico del lactante con terapia craneosacra y nosotros publicamos hace no mucho un metaanálisis pues que directamente lo pusimos en el título. Las terapias alternativas y complementarias, que básicamente son la quiropraxia y la osteopatía en este artículo, no son efectivas para el cólico del lactante. Entonces, ¿de quién nos fiamos? ¿Del primer artículo o del segundo? Pues en este caso, simplemente por el nivel de evidencia nos fiaríamos del segundo, porque es un metaanálisis de ensayos clínicos. Pero claro, es complicado para una persona que no se dedica a la investigación hacer este tipo de crimen. Entonces, si os encuadráis en alguno de estos puntos, dentro del grado, dentro del posgrado, dentro de la clínica que hayáis hecho dentro de la universidad, de los hospitales donde hayáis ido, de los centros que hayáis ido, o si estáis haciendo el trabajo de fin de grado, fin de carrera y os encontréis con estas cosas, lo primero de todo que tenéis que saber es que es normal, tranquilos. Nos ha pasado a todos y es más que probable que os pase a vosotros. Entonces, la siguiente pregunta que yo creo que nos tenemos que hacer es si esto es necesario. ¿Es necesario vivir con tanta intranquilidad, con tanto desasosiego cuando somos fisios? Pues yo os diría que la verdad es que sí. Es decir, al final, este sentimiento de desasosiego, generalmente, si la carrera, por decirlo de alguna forma, es más o menos vocacional, nos lleva a generar lectura y razonamiento crítico de lo que leemos. Entonces, cuando nosotros vamos leyendo acerca de cosas de dudosa evidencia, de dudosa ciencia o de dudosa puesta en práctica, pues el comprender qué está pasando y el comprender ciertas cosas nos ayuda a razonar si lo tengo que usar o no y sobre todo no solo nos ayuda de una forma individual, es decir, no solo me ayuda a mí mismo a ser un mejor sanitario, sino que ayuda a toda la comunidad a generar un avance profesional. ¿Sí? Entonces, no se puede poner mejor ejemplo que el habernos encontrado a Germán y a Lucas. Dos países diferentes, pero que sin embargo tenemos unas situaciones o unos paradigmas relativamente similares en los países, en España y en Argentina, y que a través cada uno de la lectura de sus partes hemos creado un avance profesional en conjunto. Y ahora, pues, nosotros estamos aquí, en nuestra casa, presentando en Argentina, que ojalá estuviéramos en Argentina. Me han prometido un asado y Germán me ha prometido casa, entonces tomamos la palabra. Pero siempre hay un lado oscuro. Siempre nos encontramos con empresas de formación dudosas, que no sé cómo está el caso en Argentina, pero en España las hay a patadas. Y entonces puse un poco este ejemplo, ¿no? El curso de sanación cuántica. Siempre me ha hecho mucha gracia. Como consejo personal, todo lo que tenga la palabra cuántico, holístico, biomagnético, huir. Huir todo lo rápido que podáis de esos cursos. La gran mayoría son falacias y son mentira, casi la gran mayoría. Entonces, todo lo que utilice términos físicos para intentar denominar una terapia es un intento de vender algo que no existe. Todo lo que utilice el término holístico como para justificar que anatómicamente hay una relación entre todo el cuerpo, pues sí, efectivamente,
cuerpo anatómicamente está unido desde el cráneo hasta los pies, lo que no quiere decir que una relación anatómica sea una relación funcional, lo que no quiere decir que dependiendo de cómo mueva yo C0, C1, dependiendo de cómo mueva yo C1, C2, eso va a tener una referencia directa a cómo cargo en el dedo gordo del pie o al rango de flexoextensión que tengo en el pie. Anatómicamente, efectivamente, si yo me pongo a hacer una disección de una persona, puedo encontrar fascias, tejidos ligamentosos, estructuras óseas que van unidas de arriba a abajo. Pero funcionalmente y biomecánicamente no funcionamos así. Entonces, son intentos de justificar cosas que no son así. Entonces, todo lo que tenga el término holístico, el término o términos físicos para intentar dar una mayor potencia a la terapia, generalmente es una mentira con patas. Luego nos encontramos también, que esto probablemente sea lo más difícil de ver, revistas y editoriales fraudulentas. Es decir, ¿dónde está probablemente el caso más sonado de esto? Pues el caso más sonado está en la acupuntura, donde hay muchísimos estudios que dicen que como el 80% de los artículos publicados de acupuntura son de origen chino y ninguno de los estudios de acupuntura publicados por chinos han presentado en ninguna patología resultados negativos, lo cual es bastante curioso, ¿no? Es decir, alguna variable no tendrá efecto con la acupuntura. O no puede ser que con las mismas técnicas de acupuntura yo pueda tratar un esguince en el tobillo y a una persona con una escoliosis, o a una persona con una rinitis, o a una persona con yo qué sé, con un fallo cardíaco, ¿no? Entonces, hay muchas editoriales que esto probablemente sea uno de los procesos más complicados para los investigadores, que hacen publicación de cosas que son fraudulentas y que incluso se pueden ver fraudulentas. No nos tenemos que ir mucho más lejos que un estudio que hemos publicado Lucas, Germán, Andoni y yo. Uno de los artículos, cuando mirabas la estadística, decía que había diferencias estadísticamente significativas, pero luego veías los datos y los datos habían sido manipulados. Entonces, donde tenía que haber un más había un menos, donde había un menos tenía que haber un más. Entonces dices, hombre, por Dios bendito, ¿cómo habéis publicado esto si la estadística es mentira toda ella? Y ya el último de todos y probablemente el que más daño nos hace son los chamanes que se publican en redes sociales. Y os pongo el ejemplo de un tal señor doctor Josep Cipriano, pues básicamente porque yo no tengo redes sociales, pero no sé por qué el algoritmo de YouTube me da todos los vídeos de este señor. Y es que lo peor es que si veis 2 o 3 vídeos de este señor, a todos los pacientes, con la patología que vengan, les hace lo mismo. Les hace una manipulación torácica, les hace una manipulación cervical, les hace una manipulación lumbar y les pone el E-strap, ¿no? Y entonces les pone nombres como el que tenéis aquí a la derecha. Milagro quiropráctico, que cura el síndrome de la pierna sin descanso, ¿no? O el síndrome de las piernas inquietas. Y entonces lo pone como emocional, pero le da igual tratar un síndrome de piernas inquietas que un paciente que no mueve el cuello, que un paciente cualquiera. Y a todos les hace lo mismo. Y entonces, claro, parece que porque un vídeo tenga un montón de visitas, quiere decir que ya es verdad. Y no, pues claramente no. Y lo que vemos en las redes sociales, pues ya sabéis que se aleja mucho generalmente de la realidad que tenemos. No hay más que ver a las personas que se dedican a vender desde aquí. Pero las redes sociales tienen mucho impacto a día de hoy. Entonces es otra fuente de generar pseudoterapias y de generar terapias fraudulentas. Y claro, cuando nosotros somos principalmente estudiantes de los primeros ciclos del grado, podemos decir, oiga, espero que algún día mis profesores me enseñen a hacer esto que estoy viendo en los vídeos de, pues eso, de un señor que se hace llamar doctor, que no es doctor en nada, que es un quiropráctico que se habrá formado en una universidad de quiroprácticos que no tendrá ningún reconocimiento estatal, y se ha puesto el título de doctor y se pone a subir redes sociales. Y luego vamos al grado y resulta que no hay ningún profesor que se dedique a enseñar técnicas quiroprácticas para curar, en este caso, pues eso, milagros con síndromes de piernas inquietas, etc. Entonces hay que tener cuidado un poco con ese lado oscuro
que siempre nos va a intentar atraer, bien por las empresas de formación, que probablemente sea una de las que más acceso tenemos, bien porque nos dedicamos a leer ciencia, porque nos dedicamos a la investigación o porque estamos haciendo un trabajo de fin de grado o un trabajo de fin de máster o algo por el estilo y me pongo a buscar evidencia y resulta que encuentro revistas que me están publicando cosas favorables de ciertas terapias que sabemos que no lo son. Y luego, si somos personas con menos formación sanitaria o somos personas que estamos iniciando nuestras andaduras dentro de la sanidad, pues hay que tener cuidado con la publicidad de las redes sociales. Entonces, en general, ¿es necesario esto? Pues sí, yo creo que es necesario. Es necesario ver todo esto para generar este tipo de ponencias y este tipo de inquietudes, ¿no? Que nos ayuden a leer, a razonar y a generar un avance profesional, pues eso, tanto individualmente como colectivamente. Y para eso están, pues, este tipo de jornadas, este tipo de eventos, los colegios profesionales, etcétera. Por poneros un poco en contexto, ¿cómo está la situación en España? Pues fijaos, hace un par de años o 3 años, el Ministerio de Sanidad y de Investigación español tuvo que hacer y tuvo que explicar qué técnicas a día de hoy estaban consideradas como pseudoterapias y qué técnicas se estaban encontrando como en evaluación por sospechas de sesgo, por sospechas de que podían ser pseudoterapia. Y entonces, fijaos el nivel de educación que tenemos que llegar a llevar a la población, que tenemos que mencionar terapias como la cirugía energética, los cuencos tibetanos, las constelaciones o los cristales de cuarzo. Y es que esto en España lo hemos visto en la televisión, o sea, en la televisión que lo ven millones de personas, teniendo en cuenta que España además es un país, que lo estábamos hablando hace poco, es un país mucho más pequeño que Argentina tiene un volumen de población, una densidad de población muchísimo más grande, pues imaginaos la potencia que puede tener en Argentina la televisión o las redes sociales, ¿no? Entonces, claro, que te venga una persona diciendo que le funcionan súper bien los cristales de cuarzo o que fíjate las constelaciones, cómo están alineadas en función de mi horóscopo, pues bueno, perdón, tener que explicar un poco a la población esto, pues nos hace idea del nivel de educación sanitaria que tenemos. Y entre las terapias que están en evaluación, me resultan relativamente graciosas las constelaciones familiares. Por supuesto, la quiropráctica está metida como terapia en evaluación, pero que está más que desmentida en muchos de los ámbitos. La reflexología, tanto reflexología secas como reflexología podal, o técnicas que la evidencia las ha cortado de raíz hace muchísimos años, pero que sin embargo se siguen utilizando como el Reiki. Y para que os resulte un poco más gracioso, justo debajo de mi casa han abierto un centro Reiki. Entonces, voy día tras día quitando carteles de cúrate con nosotros a través de las terapias del Reiki. Entonces, ¿cómo evitamos estos lados oscuros? ¿Cómo evitamos las formaciones en pseudoterapia y cómo evitamos dentro de fisioterapia que haya un ascenso y que germinen más pseudoterapias? Pues bueno, lo primero es saber cómo investigar las pseudoterapias y una educación general básica en este sentido. Os dejo 3 libros que a mí me han encantado y que son lecturas muy sencillas de hacer. Uno, que es espectacular, son 150 páginas, pero es absolutamente maravilloso, se llama El arte de vender mierda y es de Fernando Cervera. Y es que literalmente es lo que hizo. Hicieron una página web donde ponían que vendían fecomagnetismo, que era básicamente mierda diluida y que la ponían a través de imanes en el cuerpo y eso generaba la sanación de cualquier cosa. Y muestran lo lejos que llegaron. A través de una página web les pidieron ventas de producto, consiguieron entrar en ferias de terapias alternativas sin ningún tipo de acreditación, sin ningún tipo de credencial, no necesitaron presentar ningún estudio científico y está muy bien. Es decir, es básicamente, nos cuenta una historia real de lo fácil que es vender mierda. Si sustituimos la palabra mierda por otro tipo de pseudoterapias, lo podemos hacer igual. Y entonces hablan no solo
del fecomagnetismo que inventaron ellos, sino que también pueden hablar, o hablan, mejor dicho, de otras terapias como por ejemplo la homeopatía y cómo se ha generado una industria a nivel de la homeopatía. Otro libro de hace muy poquito tiempo, del año 2021, de Rubén Tobar, de un español que además también tiene relación con Germán y con Lucas, que se llamaba La osteopatía vaya timo, que también da una visión desde un punto de vista de la plausibilidad biológica de la osteopatía y también es más que recomendable. Y por último, un autor alemán emigrado a Reino Unido, que es catedrático de medicina complementaria, que se llama Edar Ernst, que tiene multitud de libros. Y de este señor, probablemente de los pocos traducidos al español, sea el que se llama Truco o Tratamiento, donde literalmente hace revisiones sistemáticas amplísimas de todo lo publicado en temas controvertidos: homeopatía, quiropraxia, osteopatía, reflexología, fitoterapia. Y entonces da una visión de si funcionan, de si no funcionan, desde un punto de vista muy científico. Tiene multitud de libros publicados y el hombre es una máquina científica de las terapias complementarias y alternativas. Entonces, con estos 3 libros y muchos más que hay, mucho más interesantes, pero si alguno tenéis un poco más de interés en este tipo de cosas, yo os recomiendo cualquiera de los 3. Son muy sencillos de leer y son interesantísimos. Entonces, ¿cómo evitamos el lado oscuro? Pues lo primero de todo que tenemos que hacer es, si lo que yo estoy leyendo o lo que yo estoy aplicando o lo que a mí me están enseñando en un curso, en el grado, en el posgrado, etcétera, lo primero es saber si tiene unas pretensiones científicas. Entonces, de lo que hemos estado hablando anteriormente, todo lo que tenga los términos biomagnéticos, los términos cuánticos o incluso nos abre en general de energías como la quiropraxia, son cosas que no tienen pretensiones científicas, ninguna. Por lo tanto, no hay que llevarlas más allá y no hace falta generar una ciencia que nos diga que no funciona, sino que directamente es algo a lo que se denomina no ciencia, ¿vale? Sin embargo, si tiene cierta pretensión científica y leemos el marco teórico y puede ser que sí que tenga una pretensión científica o no, aquí, por ejemplo, nos podemos encontrar con las terapias craneosacras, ¿no? Que parece que tiene una serie de pretensiones científicas, pero cuando nos vamos al marco teórico científico y nos explica que tiene que haber o que yo puedo hacer movimientos de las suturas craneales, ya me doy cuenta de que el marco teórico científico no es correcto. Es decir, no tiene una plausibilidad biológica, no puedo mover los huesos del cráneo. Entonces, ahí pueden ocurrir 2 cosas: que el marco teórico no sea correcto, es decir, que la técnica no funcione por lo que yo creo que funciona, pero generar una evidencia empírica, es decir, generar una serie de ensayos clínicos en los que me diga que sí que funciona. Entonces, en ese sentido, lo podríamos denominar ciencia blanda. Y si no tiene un marco teórico científico y no tiene evidencia científica, entonces es cuando le denominamos pseudociencia, que es lo más común. Y luego, en el otro lado del esquema, si tiene pretensiones científicas y tiene un marco científico, y lo que me estoy preguntando es si tiene evidencia empírica, por ejemplo, aquí uno de los casos más sencillos sería hablar de las vacunas contra el COVID, de las vacunas de ARN, que, como sabéis, les han dado a los que inventaron en el año 2005, a los que patentaron el primer paper, les han dado el premio Nobel de medicina. Entonces, esas técnicas inicialmente tenían pretensiones científicas, tenían un marco teórico científico, pero todavía no se habían desarrollado ensayos clínicos que nos dijeran si la evidencia era correcta o no. Entonces, en ese punto en el que todavía no sabíamos si funcionaban o no, es cuando se les denomina protociencias. Pero luego, con los ensayos clínicos que han estado haciendo y con los resultados positivos que han encontrado, han descubierto pues que sí, que lógicamente tienen una evidencia empírica y por lo tanto son terapias científicas. Por el contrario, no encontramos que los estudios nos aporten efectos positivos, es cuando se denomina una ciencia fallida. Un ejemplo de esto serían los ultrasonidos. Los ultrasonidos tienen pretensiones científicas, tienen un marco teórico científico, tienen ciertos estudios de evidencia empírica, pero cuando los metemos todos juntos en un metaanálisis perdón, o los comparamos con otro tipo de técnicas, resulta que los ultrasonidos no son superiores a un ultrasonido apagado o no son superiores a protocolos más completos. Por lo tanto, son técnicas que entran dentro un poco de la ciencia fallida.
¿sí? Y si sospechamos, si tiene pretensiones científicas, tiene un cierto marco teórico, tiene evidencia empírica, pero sospechamos que es un fraude científico metodológicamente pobre, que aquí es donde meteríamos prácticamente todos los estudios de acupuntura, estaríamos hablando de una mala ciencia. Es decir, parece que me está aportando cierta evidencia, pero cuando yo leo los estudios, resulta que todos dan resultados positivos, los dan en todas las patologías, está hecho todo por los mismos institutos de China y dices, bueno, esto suena un poco raro, ¿no? Es decir, cuando los estudios se hacen en China me están dando resultados positivos, pero cuando los estudios se hacen fuera de China, por los estudios me están empezando a dar resultados negativos, ¿no? Entonces, a eso es a lo que llamaríamos una mala ciencia porque estoy creando un sesgo, estoy falseando los datos reales y estoy intentando que se utilice una terapia que realmente no tiene el efecto que dicen que está teniendo. Entonces, esto sería un poco, aunque es un poco largo, que sepáis que el esquema está sacado del libro de Rubén Tobar, pero sería un poco el esquema que tenemos que seguir para saber si algo es una ciencia fallida, una pseudociencia, pero nos puede resultar un poco complicado. Entonces, vamos a poner ejemplos un poco más concretos y más completos. Dentro de la fisioterapia, sobre todo a nivel español, probablemente las técnicas más utilizadas tanto en cursos como por profesionales que son dudosas, estaríamos hablando de la manipulación visceral, de la terapia craneosacra, de la manipulación facial y probablemente del Reiki o del denominado toque terapéutico. En los años que llevamos Andón y yo en España viendo este tipo de cosas, probablemente estas 4 sean las terapias más sonadas entre profesionales, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y que cuando buscamos una empresa de formación son técnicas que sí o sí suelen tener. Entonces, nos podemos intentar ir al esquema anterior y ver dónde están, pero podemos hacer una cosa un poco más sencilla. Y es que, claro, si yo me pongo a leer los ensayos clínicos de este tipo de terapias y no tengo un nivel de investigación y de estadística especialmente firme, puedo pensar que los estudios empíricos, puedo pensar que esos ensayos clínicos me están dando efectos positivos, ¿no? Es decir, yo leo un artículo y me dicen que si aplico las técnicas viscerales o las craneales o la manipulación facial de esta forma en este tipo de pacientes, voy a obtener mejoras pues en el dolor, en la discapacidad, en la función de lo que sea, ¿no? Pues la forma más sencilla de seguir el esquema es irnos un paso más atrás. Y entonces, en vez de observar los estudios empíricos, directamente irme a leer los marcos teóricos que tienen y la plausibilidad biológica que tiene. Es decir, si realmente esa técnica puede funcionar como dicen o no. Sería lo más sencillo, ¿no? Irnos a buscar la fuente de este tipo de cosas y ver si esto puede funcionar o no puede funcionar. Y entonces un poco lo que hemos hecho con parte de esta presentación. Hemos ido una por una intentando estudiar las plausibilidades biológicas de cada una de ellas. Entonces, con respecto a la manipulación visceral, si nosotros explicamos o si hay alguien en la sala o en el online que no conoce lo que es la manipulación visceral, es básicamente como concepto que alteraciones en la posición o en el movimiento de las vísceras provoca dolor en diferentes áreas corporales u otra gama de trastornos, ¿vale? Es decir, pues que, por ejemplo, si yo me encuentro el hígado o me encuentro un riñón más abajo de lo que tendría que estar o que se mueve menos de lo que se tendría que mover, eso me puede provocar un dolor mecánico en ciertas partes del cuerpo. Claro, cuando nosotros leemos eso, decimos, ¿qué parte hay de real? Pues lógicamente las vísceras se mueven y pueden provocar dolor local y referido. Simplemente por el mero hecho de vivir, de respirar, vosotros estáis moviendo el diafragma y eso está teniendo cierto efecto en vuestras cajas torácicas y en vuestras zonas abdominales. Y por lo tanto, está habiendo un movimiento visceral simplemente derivado de la respiración. ¿Me puede causar dolor local y referido? También. El ejemplo más sencillo que tenemos es que un infarto de miocardio da dolor en el pecho y dolor referido hacia el brazo, ¿no? Entonces, eso es correcto. Luego, ¿qué tenemos que saber? Pues que no todas las vísceras provocan dolor y generalmente el dolor es difuso, pobremente localizado y referido a otras localizaciones. Y generalmente el dolor no es mecanosensible, que es una de las cosas que solemos buscar los fisioterapeutas, que los síntomas aparezcan y desaparezcan con ciertos tipos de movimiento, que tengamos cierta capacidad de provocación y de alivio de los síntomas, ¿no? Sobre todo si hay un dolor nociceptivo o hay un dolor neuropático. Estamos hablando de dolor crónico o de dolores nociplásticos, ya es otra historia. Pero claro, los dolores viscerales no son mecanosensibles.
sino que los síntomas aparecen en el momento de activación de la víscera. Y además se asocian con otros reflejos como la náusea. Es decir, cuando vosotros os habéis empachado o hoy es jueves, cuando salgáis de fiesta esta noche y mañana alguno de vosotros se levante con una resaca descomunal, es bastante probable que lo que tengáis es un reflujo brutal y que tengáis una acidez muy bestia. Y digáis, esto son síntomas, en este caso, pues porque me he intoxicado y por lo tanto tengo síntomas viscerales. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que no es real? Pues básicamente que los mecanorreceptores de posición, como yo tengo un tobillo, no existen en las vísceras. Entonces, si vosotros ahora mismo en el auditorio no os puedo ver, pero si cerráis los ojos, estoy seguro de que todos vosotros sabéis identificar la posición en la que se encuentra un tobillo, sabéis identificar la posición en la que se encuentran vuestras rodillas, pero a que con los ojos cerrados no sabéis identificar si tenéis un riñón más alto que el otro, o no podéis identificar, uy, sí, mira hacia dónde se me está moviendo el intestino, ¿no? Que, bueno, claro, en España son las 4 de la tarde, acabamos de comer, allí no, igual el almuerzo. Entonces, no existen los mecanorreceptores como tal de posición. Por lo tanto, no pueden existir síntomas asociadas a la posición visceral. Pueden existir síntomas por inflamación, por hipoxia, por distensión, porque me he pasado de comer, pues porque he generado una situación hipóxica por el motivo X, pues porque hay una inflamación, como una gastritis o algo por el estilo. Entonces, las vísceras sí, se mueven y provocan dolor, local y referido. Pero nosotros no podemos sentir la posición de una víscera y no podemos sentir el movimiento de la víscera a través de todo el contenido abdominal que tenemos. Por lo tanto, el concepto de intentar ver una alteración de la posición es erróneo. El concepto de intentar asociar un problema en el movimiento visceral con un problema mecanosensible del sistema neuromusculoesquelético es biológicamente implausible, ¿no? Es algo que no podemos, por decirlo de alguna forma, ni valorar ni tratar. No lo podemos hacer. Porque a pesar de que sí que hay cosas que se defienden y son reales, hay otras que no son reales y por lo tanto pierden la plausibilidad biológica. Y la más importante de todas es que no tienen mecanorreceptores de posición. ¿Vale? Entonces, esto aparece muy bien reflejado en un estudio de 2016 de Guillot que hablaba de la fiabilidad en el diagnóstico y la eficacia clínica de la terapia visceral, donde ya decía que ni el diagnóstico era fiable ni la eficacia clínica era efectiva. La APTA, la Asociación de Fisioterapeutas Americana, que tiene una de las revistas más importantes, ya concluyó que la manipulación visceral es una práctica pseudocientífica que pertenece fuera del campo de la terapia física, ¿no? Y que estas técnicas no son consistentes ni con la visión ni con la misión realmente que tenemos los fisioterapeutas. Y el año pasado nosotros hicimos una actualización de la efectividad clínica de la terapia visceral, pues para la parte que sería como más plausible, ¿no? Que sería como el dolor lumbar. Y lógicamente encontramos que no tiene que no tiene una eficacia. Entonces, ni es real, o sea, ni tiene una plausibilidad biológica, ni los efectos reales de los estudios me dicen que vaya a tener un efecto en los pacientes, ni en el dolor, ni en la discapacidad, ni nada por el estilo, por hacer técnicas viscerales. ¿Vale? Entonces, claro, muchas veces esto a mí me lo pueden explicar y me pueden decir, mira, ¿notas así cómo se mueve? Y tú dices, sí, sí, yo noto algo, pero no quiere decir que estés notando un riñón moviéndose. Con respecto a la terapia craneosacra, como concepto, se basa en que hay un movimiento rítmico de los huesos del cráneo, de las meninges, del cerebro, de la médula y hasta del sacro, que viene provocado por las fluctuaciones del líquido cefalorraquídeo, y a todo esto se le llama el movimiento respiratorio primario, ¿no? Entonces, básicamente se basa en que nosotros manualmente podemos sentir esas fluctuaciones del líquido cefalorraquídeo y podemos generar movimientos a través de los huesos del cráneo, podemos generar compresiones y diferentes tipos de movimiento para mejorar ese movimiento respiratorio primario a través de todas las estructuras que están conectadas anatómicamente. Entonces, ¿qué es real? Pues mirar, el primer trabajo o uno de los primeros libros que me leí yo acerca de las terapias craneales decía que, claro, que tú podías mover un cráneo. ¿Dónde estaba el problema? Que la mayoría de los estudios que citaba estaban hechos en animales. Entonces, claro,
yo me fui a hablar con un veterinario que tenía cierta relación y me dijo, es que hay muchos animales a los que no se les cierran las suturas. Entonces, tú les puedes mover el cráneo. Entonces, animales como los gatos los utilizaban para intentar dar una plausibilidad biológica a una terapia en humanos. Entonces, esto es ya la repanocha. O sea, no, como no me salen humanos, me voy a los animalicos y a ver si les puedo mover el hueso frontal. O a ver si le puedo mover los parietales, o a ver si le comprimo, a ver si se me pone agresivo el gato o si lo puedo calmar un rato. Por otro lado, ¿qué no es real? Por lo primero que nos llama la atención es que es una técnica que se ha descrito para tratar el dolor lumbar, el cervical, el bruxismo, las migrañas, trastornos digestivos, el autismo. Hemos estado viendo desórdenes visuales, hemos visto la espasticidad. O sea, es una técnica que lo trata absolutamente todo. ¿Dónde está el problema? Que es que el líquido cefalorraquídeo sí existe, sí se mueve, pero, o sea, sí existe el movimiento del líquido cefalorraquídeo, pero su movimiento es tan lento que somos incapaces de sentirlo y no produce realmente un movimiento respiratorio, es decir, no tiene una influencia en todas las estructuras que dice tener. Eso por un lado. Y por otro lado, las suturas craneales a partir de generalmente los 14 o los 16 años, es decir, cuando empezamos a entrar en fases adultas, se cierran, se fusionan. Entonces, ha habido muchísimos estudios en los últimos años que han intentado desmentir esto e incluso hay estudios con maquinaria de la NASA que se han hecho muy famosos para intentar decir que realmente el cráneo se mueve. Y realmente, cuando nos vamos con maquinaria muy intensa, el cráneo sí que se mueve y han descrito que se puede mover 0,001 milímetros. Entonces, para que os hagáis una idea, esto es clínicamente irrelevante. ¿Por qué? Porque es una distancia menor a una célula y porque básicamente estamos hablando de tamaños como un óvulo o un espermatozoide. Y a mí, pues siempre me hubiera gustado ser más alto, más rubio, más guapo y tener los ojos azules, pero no he podido hacer manualmente la selección del espermatozoide que quiero que llegue. Entonces, tenemos un problema cuando intentamos hacer ver a las personas o cuando intentamos estudiar algo que tiene un movimiento microscópico que solo es detectable si yo tengo ciertos aparatos. Entonces, ni puedo sentir el líquido cefalorraquídeo, ni puedo mover el cráneo, ninguna de las dos. Biológicamente es algo implausible. No tengo la capacidad de mover un hueso fusionado y no tengo la capacidad de sentir una fluctuación que va por dentro de un componente óseo. Y esto aparece reflejado en este estudio y en un estudio que hemos publicado hace muy poquito, que está disponible yo creo que desde el mes pasado, con Lucas y con Germán, acerca de la efectividad clínica de la terapia craneosacra. Claro, lógicamente os podéis imaginar los resultados que ha salido de aquí. Pues lógicamente que no vale, es decir, que clínicamente tampoco tiene evidencia. No solo no tiene plausibilidad biológica, sino que es que clínicamente tampoco son técnicas que tengan una evidencia. Otra que se ha puesto muy de moda a través de los estudios principalmente de Stecco o también de la mano de un profesor polaco de Pilat, es la liberación miofascial, que básicamente habla de un conjunto de técnicas destinadas a liberar restricciones fasciales mediante la aplicación de sutiles fuerzas. No sé si estáis familiarizados con las técnicas de liberación miofascial, ¿las conocéis? Sí, Luis. ¿Sí? Sí. Generalmente estos profesores suelen poner todos el mismo ejemplo, ¿no? Se cogen una camisa y dicen, bueno, pues imaginaos que yo tengo una restricción aquí y entonces la camisa se me dobla. Me está generando una tensión cruzada hacia el otro lado y entonces un problema en un hombro me puede dar dolor en la punta del dedo gordo del pie. De nuevo, es intentar justificar anatómicamente que la relación anatómica del cuerpo es una relación funcional y no, a pesar de que tengamos una unión y yo puedo ir tirando de las fascias con los estudios de Stecco, que son maravillosos a nivel de anatomía cadavérica, no quiere decir que la relación anatómica, o sea, no quiere decir que aunque yo vea una fascia que va desde la parte más arriba del último pelo de la cabeza hasta el dedo gordo del pie, realmente me provoque una limitación funcional en el pie, ¿no? Entonces, además, el ejemplo de la camisa es que es mundial, no sé por qué lo utilizan todos. Entonces, claro, ¿qué es real? Pues lógicamente que la fascia es un tejido conectivo que me une todo el cuerpo en cierta medida, ¿no? Y básicamente a estas personas les sirve
como argumento el explicar lo holístico y la tensegridad. Es decir, que todo el cuerpo está unido. No, es que como todo el cuerpo está unido, entonces yo puedo tener un problema en un dedo gordo de la mano y que me afecte a un dedo gordo del pie. Y este caso en concreto, yo sí que lo he visto, de una persona que tenía dolor en el pulgar de la mano y le estaban tratando el dedo gordo del pie. Lógicamente, no os hago un spoiler, no funcionó. Es decir, el paciente se fue a otro fisio, tal cual. ¿Pero qué no es real? Pues que realmente, si yo quiero deformar una fascia, necesito grandes fuerzas y grandes tiempos, porque es un tejido conectivo. Y generalmente las técnicas de liberación miofascial, si las conocéis, son técnicas que se denominan de imposición de manos, ¿no? Que a veces se dice de 20 en 20 gramos. Son técnicas muy suaves en las que tenemos que dejar fluir un poco al paciente y entonces el paciente empieza a moverse y fíjate, se le están liberando las restricciones. Pues realmente, y gracias a Dios, necesitamos grandes fuerzas y grandes tiempos para producir un cambio en la viscoelasticidad. Porque si yo pudiera generar un cambio en el tensor de la fascia lata o un cambio en la fascia plantar solo haciendo una fuerza manual, mi paciente se caería al suelo, pues porque ya su cuerpo deja de ser estable biomecánicamente hablando. Entonces, para una fascia normal y corriente se describen que se necesitan fuerzas de entre 24 y 115 kilos de fuerza. Y para una fascia lata y una fascia plantar de entre 424 kilos a 935 kilos para generar un 1% de deformación. Entonces, aquí la pregunta, ¿sabéis a qué se equipara 900 kilos de fuerza? Pues básicamente a mover un Renault Twingo con las manos. Entonces, no puedo mover un Renault Twingo con las manos, no puedo generar 1000 kilos de fuerza. De hecho, 24 kilos de fuerza ya son bastante complicados de generar. 24 sí que los podríamos llegar a generar, pero tendría literalmente que tirarme encima del paciente para generar 24 kilos de fuerza. Entonces, ¿por qué ocurren este tipo de cosas? ¿Por qué vemos que los pacientes se mueven? ¿Por qué vemos que cuando yo hago una técnica de liberación miofascial se le mueve un brazo, se le mueve una pierna? ¿O por qué yo cuando toco una víscera realmente llego a sentir, o un cráneo, parece que llego a sentir el movimiento del líquido cefalorraquídeo, parece que llego a sentir la víscera? Pues básicamente es una sugestión nuestra y es una sugestión del paciente, que se llaman los efectos ideomotores, la pareidolia palpatoria y la profecía autocumplida. Es decir, nosotros vemos lo que queremos ver y sentimos lo que queremos sentir. Y esto no solo lo vemos en nosotros, sino que se lo hacemos sentir al paciente también. Entonces, si yo le explico a un paciente que lo que estoy haciendo es moverle una fascia, el paciente se lo va a creer. Y por esto, pero llevado al extremo contrario, es decir, al extremo de la evidencia científica, la educación a los pacientes es tan importante, porque realmente el paciente puede llegar a entender y puede llegar a generar ciertos cambios cuando nosotros le explicamos una cosa, pero para bien o para mal, si utilizamos una información de una forma errónea o le hago ver una cosa que no es real, le puedo generar desasosiego, kinesiofobia, catastrofización de los síntomas, etcétera. Y en este caso, este tipo de pseudoterapias que dentro de la fisioterapia se ven tanto, tienen tanto potencial exactamente por esto. Porque nosotros como terapeutas vemos lo que queremos ver y sentimos lo que queremos sentir. Y hacemos que los pacientes lo sientan exactamente igual que lo hacemos nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Que no todos nos siguen el juego, por decirlo de alguna forma. Entonces, hay algunos a los que sí somos capaces de llevar por nuestro camino y hay otros pues que no tanto. Entonces, lo del modelo matemático lo tenéis en este estudio que tenéis debajo del modelo matemático tridimensional y aquí tenéis puesto los newton y la fuerza necesaria para generar un 1% tanto de compresión a nivel de la fascia como de tracción. Ok, entonces que sepáis que todo lo que os cuento no es porque me lo estoy inventando, sino que está todo sacado de ciertos artículos y de cierta lectura crítica de muchas cosas. Y por último, el Reiki o el toque terapéutico, que no sé por qué en los últimos años ha tenido también un gran auge, sobre todo en España, que básicamente se basa en una práctica espiritual en la que a través de la imposición de manos nosotros podemos restablecer el equilibrio del cuerpo. Entonces, es independiente que tú tengas una tendinopatía, a que tengas una cefalea, a que tengas un problema sistémico. Esos problemas no existen. El problema es que tu energía
no fluye. Entonces yo te pongo las manos encima, el Reiki realmente te pone las manos, o el Reiki originario te pone las manos sin tocar, y entonces yo soy capaz de desbloquear esos canales y hacer que eso fluya, ¿no? Entonces, ya esto de por sí, el concepto, cuando tenemos un concepto espiritual, pues bueno, sería otro de los términos a salir corriendo, ¿no? Entonces, ¿qué es real? Pues lógicamente que se genera un gran efecto placebo. No tiene por qué estar derivado específicamente de la propia técnica, sino del ambiente de la técnica, de cómo te reciben, de los olores, de los colores, de las músicas, de tal, diferentes efectos en el contexto de la terapia, ¿vale? Algunos reales y otros pues que buscan únicamente el efecto placebo. ¿Qué no es real? Pues que el Reiki fue desmontado, y esto es una historia curiosa, por la investigadora más joven, que era una niña menor de edad, que básicamente lo que cogió fue, no recuerdo exactamente el número, de maestros Reiki, y lo que hizo fue ponerles un panel donde solo podían pasar las manos. Y entonces, si son capaces de detectar las energías y detectar el equilibrio del cuerpo, aunque no vean al paciente, deberían saber si debajo tienen una parte corporal. Y entonces, básicamente, resultó que solo acertaron un 44% de las veces. Es decir, estaba más o menos en lo que supondría una ley del azar, ¿no? En lanzar una moneda al aire y cuántas veces sale cara y cuántas veces sale cruz. Y fue el estudio publicado en una revista científica de alto impacto de la persona más joven. Y el artículo es este, que se llamaba, pues eso, una mirada un poco más cercana a lo que llamamos el toque terapéutico, ¿no? Y fue, pues no sé quién era la madre y quién era la hija, pero no sé si era Linda Rosa o Emily Rosa, siendo todavía menor de edad, ¿vale? Y ahí podéis ver la imagen como el maestro Reiki está ahí tapado, está cegado, y entonces se van poniendo los segmentos corporales y tenían que saber si había o no había. Bueno, entonces, esto es un poco una visión. Lógicamente, veis que esta técnica tampoco tiene ningún tipo de plausibilidad biológica. Y ahora a nosotros como colectivo nos tocaría decir, bueno, ¿y cómo evito que dentro de la fisioterapia, dentro de la kinesiología, no existan o no se fomenten estos caldos de cultivo de las pseudoterapias? Pues lo primero que tenemos que hacer es desarrollar un pensamiento crítico y una lectura crítica de la ciencia. No todo lo que se publica es verídico y no todo lo que se publica está exento de sesgos. Hay muchísimos sesgos que me pueden cambiar los resultados de un estudio. Entonces yo tengo que saber leer eso y pensar qué puede estar ocurriendo y qué no. Y lo mismo con cualquier terapia que no veáis en un estudio científico. Es decir, lo mismo cuando veáis un vídeo de YouTube, lo mismo cuando veáis un vídeo de TikTok, o incluso lo mismo cuando os vayáis a hacer un curso, pues eso, que se llama sanación cuántica, ¿no? Hay que ver una lectura crítica de lo que me están intentando vender. También debemos intentar seguir autores que sean de reconocido prestigio y que hayan mostrado que no todos sus resultados son positivos y que sus publicaciones no estén publicadas en revistas dudosas. Entonces, es mucho mejor si queremos seguir cosas, por ejemplo, de neurodinámica, o seguir a Michael Salok o a David Butler para ver cómo funciona esto, que ponerme a seguir al vecino de la esquina que le ha funcionado muy bien eso que le han hecho en las meninges, ¿no? Y que se ha abierto un canal de YouTube para intentar difundir lo bien que le han sentado las cosas. Entonces, tenemos que intentar buscar, como por decirlo de alguna forma, a los autores punteros en el tema. Por otro lado, cosas que podemos hacer nosotros es identificar la plausibilidad biológica de las terapias y no solo las evidencias empíricas. Es decir, cuando hagáis vuestro trabajo de fin de grado o vuestro fin de proyecto o vuestro máster o vuestro doctorado, no os fiéis en que haya un ensayo clínico que os diga que eso tiene un efecto positivo, ¿sí? Sino ir a buscar directamente la plausibilidad biológica, es decir, si eso puede tener una cabida en el espacio científico o no, es decir, si un cráneo se puede mover o no. Olvidaos de si este autor ha dicho que mover un cráneo es efectivo para disminuir el dolor. Iros a buscar si eso puede ocurrir de verdad, si yo puedo mover un cráneo, ¿no? Iros a buscar la plausibilidad biológica. Y sobre todo, no buscar, o al menos no utilizar como contraste, información proveniente de las redes sociales. Y dentro de las redes sociales
incluyo absolutamente todo, incluso webs que se llaman, yo qué sé, fisioterapia.com, efisioterapia.com, es decir, propias webs de fisioterapia no están exentas de profesionales que se crean ciertos tipos de pseudoterapia y que nos las intenten vender. Entonces, un poco nuestro objetivo, que me gusta mucho esta frase de un estudio de Cleland, es literalmente, o demuestro que funciona o sigo adelante. Y me gusta mucho esta frase porque es como, el Reiki tiene más de 100 años. No hemos conseguido demostrar que funcione, ni por plausibilidad biológica, ni por estudios empíricos. Dejémoslo, no lo usemos más. Vámonos a investigar otra cosa. La osteopatía tiene más de 100 años, tanto la craneal como la visceral, como otras partes. No hemos conseguido demostrar que eso tenga ningún efecto y no hemos conseguido demostrar ninguna plausibilidad biológica. Dejémoslas, sigamos avanzando en otras cosas, que sí que nos están dando mucha más evidencia y que tiene una plausibilidad biológica. Sigamos adelante con ciertas terapias manuales, sigamos adelante con cierto ejercicio, sigamos adelante con cierta educación, sigamos adelante con neurodinámica o con terapias, determinadas terapias invasivas que también están teniendo mucho efecto, ¿no? Es decir, ya hay cosas investigadas. No hace falta, en una frase de Darens que me gustaba mucho, no hace falta azotar un caballo que ya está muerto. Ya está, se acabó. Lo habéis intentado, se ha fallado y como profesión tenemos que mover hacia adelante, tenemos que continuar el camino. Entonces, vamos a dejarnos de las cosas que no han mostrado evidencia y vamos a coger las riendas de lo que sí que lo han mostrado y vamos a explotarlas por el beneficio principalmente de los pacientes. Entonces, esta ponencia, espero que no, espero realmente que no, pero os puede haber creado cierto desasosiego. Es decir, ya desasosiego que algunos de vosotros probablemente tuvierais por el grado, por el posgrado, por los cursos, por la clínica, por la investigación. Espero que esto no os haya creado un desasosiego o no una crisis especialmente profunda. Porque al final, y ahora os dejaré con Andoni para que continúe con la siguiente parte de la ponencia aquí preparada, tenemos dentro de la fisioterapia multitud de intervenciones que sí que tienen una plausibilidad biológica, ¿vale? Y que sí que tienen grandes evidencias empíricas de sus efectos. Entonces, el ejercicio terapéutico en todas sus modalidades, sabiendo programar y periodizar de una forma correcta, tiene grandes efectos. La educación al paciente de determinadas maneras tiene grandes efectos. La termo, la hidro, la electroterapia, a corto plazo, bien, pero tienen efectos. Existe la terapia manual basada en la evidencia y no en las cosas que hemos visto hasta ahora. La neurodinámica es absolutamente impresionante vista por ecografía. U otro tipo de pacientes de los que yo no soy experto, pero intervenciones de fisioterapia respiratoria, fisioterapia cardíaca, que hay un montón. Entonces, al final, pensar que el pensamiento como la lectura crítica, pues son vuestra fuerza que os va a ayudar a alejaros de ese lado oscuro que está siempre acechante, ¿vale? Así que, nada, muchísimas gracias. Espero que os haya resultado de relativo interés la ponencia y que os haya gustado y os haya dado pie a pensar un poco de otras maneras, que es todo lo que podemos hacer. Así que muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por la participación. Y os dejo con Andoni. Muchas gracias, Luis. No se escuchan los aplausos, Ger. Está muteado. Pero vamos a repetirlo, el aplauso. Ahí está. Muchas gracias. Había protección, por eso no era. Bueno, primera parte lograda. Creo que lo que propusiste, Luis, se consigue esto de crear esta crítica con la profesión, que siempre intentamos ayudar, pero a veces nos equivocamos. Entonces, para avanzar, tenemos que pensar un poquito mejor lo que estamos haciendo. Y en ese pensamiento, ahora viene una parte que va a comentar Andoni, que nos trae un poquito más cercano a la práctica. Así que te dejamos seguir, Andoni. Gracias, Luis. Gracias, Germán. Gracias, Luis. Bueno, voy a seguir yo un poquito con la segunda parte de la ponencia. Dejadme un segundito que sea capaz de presentarla.
creo que así la estáis viendo, si no me equivoco. Sí, se ve perfecto, Anthony. Por favor, Pues oculta después el cartel, así vemos entera la presentación. así lo veis. Sí, sí, sí. Vale, Y vale, fíjate, perdón, pues Anthony, ahí ocultar. Eso, ahí está, te sí, sí. escuchamos. Muy bien. Bueno, pues lo primero, buenos días, que ya nos ha dado Luis, que creemos que es por el día por allí. Y sobre todo agradecer pues tanto al comité organizador como científico, como de toda la jornada de estudiantes de kinesiología y fisiatría de la Universidad de Las Flores, y tanto a Germán como a Lucas, que son nuestro vínculo ahora, como ya ha comentado Luis, con Argentina, aunque tenemos algunos conocidos por Santa Fe y algunos otros lugares de Argentina. Bueno, he podido ver un poquito el cronograma que tenéis, y tenéis un cronograma amplísimo, un cronograma que vais a tocar muchísimas cosas, el dolor crónico, vértigo posicional pausístico benigno, que es un tema que me entusiasma, suelo pélvico. Tenéis un cronograma y unas jornadas muy intensas y que creo que son muy bonitas, y que en todas esas jornadas creo que podéis ver diferentes profesionales hablando desde su punto de vista. Entonces, creo que podéis sacar y aprender mucho de ellas. Es una lástima, como ha dicho Luis, no estar allí, pero bueno, por la distancia y por diferentes quehaceres que tenemos aquí en España es complicado. Entonces, bueno, lo hacemos, por suerte, las videoconferencias cada día son más habituales, y por suerte podemos hacerlo de este modo. Bueno, no me he presentado, me han dicho los compañeros que me llamo Andoni, soy profesor de la Universidad Internacional de Cataluña, que está situada en Barcelona, como bien han dicho mis compañeros. Trabajo también en la clínica, en Zaragoza, que es otra ciudad, que está muy cerquita, porque pensando en las distancias que tenéis en Argentina, antes comentaba que Lucas, que tiene a 20 horas casi la universidad, entonces, pensando en estas distancias, yo tengo la clínica y la universidad bastante cerca, pero también trabajo un poquito en esta parte de investigación y docencia. Y en la parte de investigación, pues desde hace tiempo he trabajado, mi compañero de batallas ha sido Luis, y en un casual, pues a través de un correo electrónico, como bien ha dicho Luis, pues nos encontramos con Lucas y Germán, y creemos que ha sido un acierto porque, bueno, pues seguimos un poco, creo que decís por ahí la misma onda, no sé si es así o es de otro país sudamericano, pero bueno. Nuestro principal trabajo es sobre la terapia manual y el ejercicio terapéutico, pero sí que hemos tenido esa rama de pseudociencia que la abrimos hace 3-4 años, ya no lo recordamos. Y bueno, pues hemos estado investigando sobre ello, pero yo me quiero centralizar, o nos hemos querido centrar un poco en otra parte más clínica, en esta segunda parte, que es un poco si realmente lo que hacemos en la consulta pues tiene evidencia, y si realmente las cosas que podemos hacer tienen esa plausibilidad biológica que estaba o que carecían esas técnicas que mostraba Luis. Y por ello, pues un poco nuestra pregunta, o la pregunta que queremos resolver durante esta disertación, es si podemos tratar específicamente el sistema neuromusculoesquelético. Para ello vamos a ir mostrando diferentes estudios y diferentes vídeos de ecografía, e incluso alguno en cadáver. Espero que no tengáis mucha aprehensión, porque sí que habrá un par de imágenes en cadáver y uno creo que es un vídeo. Entonces, hablando de esto, primero sí que nos gustaría hablar un poco de la historia de la fisioterapia, sobre todo en Europa. Pues la historia, un poquito hablando de la historia de la fisioterapia en Europa, pues nació un poco como medicina moderna en Suiza en 1983, donde allí había directores gimnásticos, que se hablaba de esas personas que eran directores gimnásticos que realizaban tanto técnicas activas como pasivas para tratar a los pacientes, y era pues un modelo un poco al que tenemos ahora, es decir, que hacían tanto técnicas pasivas de terapia manual como ejercicio terapéutico. Sin embargo, en 1929 aproximadamente, este modelo, estos directores gimnásticos empezaron a especializar, y hubo como dos ramas diferentes de ciencias de la
actividad física, que eran los únicos que recogieron esa parte activa y hacían técnicas activas, y después salió otra rama de los profesionales que realizaban técnicas pasivas, que eran los fisioterapeutas. Afortunadamente, y como ya hemos comentado antes, ahora hemos aunado y hemos juntado tanto las técnicas activas y pasivas, que tanto nos gustan a nivel clínico y tantos resultados positivos nos dan tanto en la consulta como en la parte científica. ¿Por qué quería empezar por esto? Bueno, pues porque en España ha habido una historia conjunta con la fisioterapia, y es que los fisioterapeutas en España empezamos siempre muy juntos con la enfermería. De hecho, no había hasta 1970 una profesión tal como la fisioterapia. Éramos enfermeros, ATS, que hacían ciertas técnicas y esas técnicas siempre estaban bajo la supervisión del médico rehabilitador. A partir de 1970 se creó la propia diplomado de fisioterapia, y lo único que recogieron aquellos fisioterapeutas eran la realización de técnicas pasivas. Hablemos de técnicas pasivas no solo de terapia manual, sino también de técnicas como electroterapia y otras técnicas donde no hay nada de ejercicio, y eran las técnicas que principalmente se hacían por los fisioterapeutas en España. Y pensando solo en la terapia manual, que es lo que vamos a hablar de ello, pues hacían técnicas articulares, técnicas sobre el tejido nervioso, técnicas musculares a través de pues, la fibrólisis diacutánea, que está pues, bastante en auge en España, y técnicas de punción seca. Sobre estas técnicas son las que más se ha investigado en España. Es decir, todo lo que se ha investigado en España hasta hace unos pocos años ha sido principalmente sobre técnicas pasivas, ¿vale? Claro, aquí lo que ha pasado es que, bueno, estas técnicas pasivas, ha habido mucha controversia de si cuando hacíamos esas técnicas pasivas conseguíamos lo que teníamos que conseguir, si tenían un efecto real las técnicas de terapia manual. Un poquito, por lo que decía Luis, se hablaba un poco de si tenían pues, una plausibilidad biológica, si realmente cuando queríamos mover una articulación movíamos una articulación o simplemente conseguíamos efectos neurofisiológicos. Entonces ahí hubo una gran controversia y en el 2015 Bishop publicó este artículo, What Effect Can Manual Therapy Have on Patient Pain Experience?, donde hablaba un poco de las limitaciones que tiene el modelo biomecánico único por sí solo. Es decir, el modelo biomecánico, cuando hablamos de que la terapia manual tiene solo un modelo biomecánico, tiene ciertas carencias, y este autor empezó a describir pues, otros efectos que podían tener la terapia manual. Podían tener efectos neurofisiológicos, podían tener efectos psicológicos, y todo ello, ese conjunto de efectos, podían hacer que el paciente pudiese sentir un alivio sobre el dolor. No obstante, unos años más tarde, el equipo de Bishop, junto a Bialowski, liderado por Bialowski, publicó un artículo que se llamó Reliving the Mechanisms of Manual Therapy, Modeling and Approach, que es el modelo que hoy en día se utiliza mucho para explicar parte de los efectos que tiene la terapia manual, y en donde explicó que efectivamente las técnicas de terapia manual tenían efectos neurofisiológicos, pero también tenían efectos mecánicos y efectos psicológicos. Los dos modelos hablaban en conjunto de que había efectos mecánicos sobre los tejidos. Sin embargo, había un problema, y es que no se sabía cuánta dosis de tratamiento necesitábamos, cuánta intensidad de tratamiento necesitábamos para conseguir un poquito ese efecto mecánico que estábamos nombrando. Y por ello,
nos hemos preguntado nosotros en esta disertación si los efectos biomecánicos que aún están en debate, si podemos tratar específicamente una articulación, un músculo, un nervio únicamente con las manos, si podemos medir los cambios cuando hacemos estas técnicas y si podemos o conseguimos un efecto mecánico sobre estos tejidos. Durante la disertación trataremos a través de diferentes articulaciones, diferentes nervios, ir explicando y ir resolviendo estas preguntas. Nos hemos centrado principalmente en las técnicas pasivas, que son las que más se han estudiado hasta la actualidad, aunque al final hemos decidido meter simplemente un par de diapositivas del ejercicio terapéutico. Para ello, bueno, primero tenemos que hablar de lo que es la terapia manual. En España los modelos o los conceptos que más se utilizan de terapia manual son el modelo, el concepto de Calder-Bonnefiant, que no sé si lo conoceréis por allá. Espero que sí, porque es bajo el modelo que nos hemos formado tanto Luis como yo. De hecho, tuvimos la suerte de conocer en varias ocasiones al creador de este modelo, a Calder y a Bonnefiant. Otro modelo que se utiliza, otro concepto que se utiliza es el de Maitland y el de Mulligan, ¿vale? Hablaremos sobre ellos y también hablaremos un poquito sobre la neurodinámica. Vamos a comenzar con la parte de terapia manual y un poquito la definición que se hace de la terapia manual y que la hace la American Physical Therapy Association es que hay una serie de técnicas que se realizan con las manos que administrando diferentes movimientos lo más precisos posibles pueden modular el dolor, pueden de alguna manera también mejorar el rango de movimiento en las articulaciones. Además, deberían de poder reducir el edema en tejido conectivo y la inflamación, inducir de alguna manera también relajación y mejorar la extensibilidad del tejido contráctil y mejorar con todo ello, es decir, cuando mejoramos el dolor, mejoramos el rango de movimiento, la función del paciente. Estas intervenciones, incluso en estos conceptos, tienen variabilidad a la hora de realizar las técnicas. No todas las técnicas son iguales, sí que se definen a través de un modelo biomecánico y realmente cada concepto utiliza un grado de fuerzas diferentes. Por ello, nosotros pues claramente hemos empezado por el modelo que más conocemos, que es el modelo de Calder-Bonnefiant, y es uno de los que se basa tanto el modelo de Maitland como el modelo de Mulligan, como otros, como el de Mackenzie, y hemos definido la tracción para hacer esta disertación. Una tracción es aquella fuerza que se hace para intentar separar dos articulaciones o para separar dos huesos de una misma articulación y para ello se define un plano, el plano de tratamiento, que es lo que está en el fondo de la carilla cóncava de una articulación y a través de ese plano de tratamiento se realiza una fuerza en el hueso contrario, perpendicular a esa carilla articular, a ese plano de tratamiento, para hacer una separación de la articulación. Es decir, que la tracción articular mantenida produce una separación de las carillas y se supone que con suficiente fuerza podría realizar un estiramiento de los tejidos blandos que rodean esta articulación, tanto de la cápsula como los ligamentos. Esto está definido por el modelo Calder-Bonnefiant y nosotros hemos sacado esta referencia del libro del 2003. Pero esto realmente ocurre, esto es verdad, esto puede pasar. Para ello nos hemos preguntado 3 preguntas, ¿vale? Vamos a empezar por la primera. La primera pregunta es si existe evidencia, si en la clínica, cuando hacemos estas técnicas, ¿qué efectos tenemos? ¿Vale? Y para ello os hemos traído un artículo de un estudio que ha publicado nuestro compañero Luis con su grupo de investigación, o parte de su grupo de investigación, donde reclutaron a 60 sujetos con artrosis de cadera, que tenían una artrosis leve o moderada, ¿vale? Pero sí que todos tenían una restricción del movimiento y una disminución de la capacidad o de la función física, ¿vale? Y lo que realizaron es, primero aleatorizaron los 60 sujetos en 3 grupos diferentes
Y a los 3 grupos les realizaron 3 sesiones diferentes. A cada uno de ellos les realizó una tracción, pero con diferentes fuerzas, ¿vale? A unos le hizo una tracción leve, a otros una tracción con una fuerza más moderada y a unos con una fuerza mayor. Y observaron los efectos que tenían sobre el dolor, sobre la función física y sobre el rango de movimiento. ¿Qué obtuvieron? Bueno, pues principalmente obtuvieron que en la variable subjetiva, que es el dolor, todas las tracciones, todos los grupos mejoraron en el dolor. Y esto, de alguna manera, nos podría explicar ese modelo neurofisiológico. Es decir, realizar una técnica de terapia manual, de la intensidad que sea, produce una disminución del dolor. Sin embargo, el grupo que únicamente mejoró el rango de movimiento y el único que mejoró la función fue aquel grupo donde se le realizó una técnica más intensa, es decir, al tercer grupo donde se le realizó una fuerza alta a la hora de hacer la tracción. Entonces, con esto podemos concluir de alguna manera que parece que indica que la terapia manual puede producir cambios o efectos neurofisiológicos y biomecánicos, pero que podemos generar esos efectos biomecánicos siempre que utilicemos una fuerza específica. Es decir, no utilizar una fuerza menor o aquellos grupos donde hacíamos una fuerza menor, no se le produjo ese aumento del rango de movimiento. Por ello, necesitamos una fuerza específica para mejorar ese rango de movimiento y probablemente esto esté relacionado con un aumento de la extensibilidad del tejido que estamos traccionando. Pero ¿cómo podemos saber eso? ¿Es real que cuando hacemos una tracción los ligamentos y la cápsula se estire? Y para ello, de alguna manera, pues nos hicimos pues, una pregunta. ¿Qué ocurre primero realmente cuando hacemos una tracción? Es decir, primero, ¿podemos separar esos tejidos? ¿Podemos separar los 2 huesos? La tracción se ve en una separación de la articulación de los 2 huesos y para ello hemos extraído esta ecografía, ¿vale? Este vídeo de una ecografía. Voy a intentar pararlo, ¿vale? Aquí, no sé si estáis familiarizados con la ecografía. Realizamos una ecografía a estos mismos pacientes con osteoartrosis de cadera, ¿vale? En este lugar se ponía la sonda, ¿vale? Que era la parte anterior de la cadera y lo que vemos por encima es tejido subcutáneo, a partir de aquí músculo iliosoas. Aquí podemos ver la pelvis, el cótilo, y esto que vemos aquí redondeado es la cabeza del fémur. ¿Bien? Entonces, el paciente estaba tumbado, igual que hemos visto en la técnica anterior, y se le hacía una tracción de cadera, ¿vale? Y en esa tracción de cadera, si de alguna manera la tracción de cadera produce una separación de los huesos, deberíamos de ver cómo el hueso que está a la izquierda se queda más o menos fijo y el fémur, de alguna manera, se separa y aquí aparece un mayor espacio en la interlínea articular. Y no sé si lo veis, pero en ese punto, aquí el fémur se va hacia caudal y se separa y aparece un mayor espacio intraarticular. Voy a poner otra vez el vídeo, no sé si lo veis bien. Recordar, hueso proximal, hueso distal, hacemos la tracción y observamos cómo aumenta ese espacio intraarticular. Muy bien, pues vemos en vídeo que podemos separar esos huesos, ¿vale? Cuando hacemos una tracción. Y en este estudio lo que vimos es que a medida que hacíamos más tracción,
aparecía un aumento de ese espacio intraarticular. A fuerzas más bajas, el grado de separación era menor y a fuerzas más altas, el grado de separación era mayor. Es decir, que la tracción, cuando hacemos una tracción, podemos conseguir una separación real de las carillas articulares, siempre que realicemos la tracción en la dirección óptima. Muy bien, pero realmente esta tracción, si hacemos una tracción de estas características, ¿podemos estirar la cápsula y los ligamentos? Pues para ello no hemos podido traer el vídeo, pero lo que se realizó es un estudio en cadáveres, donde lo que se realizó es una tracción, una vez más, pero se pusieron 4 sensores diferentes, ¿vale? Dos pares de sensores, mejor dicho. Uno que se colocaba en el psoas, en el iliosoas, y el otro en el ligamento iliofemoral. De tal manera que cuando hiciésemos la tracción, lo que deberíamos de observar es en dónde se producía mayor tensión. La conclusión de este estudio fue que, de alguna manera, si les realizamos correctamente la técnica de terapia manual, en este caso la tracción, los tejidos musculares no obtienen o no aumentan la tracción, no aumentan la longitud, y los que sí que observamos que aumenta de alguna manera la tensión, o los que más tensión ofrecen a esta tracción, es el ligamento iliofemoral. Y cuanto mayor fuerza hacemos, mayor es la tensión. Por tanto, si hacemos una lectura crítica de todo lo que hemos visto, la tracción aumenta la tensión en la cápsula y los ligamentos, la tracción produce una separación de las carillas articulares, y la tracción tiene efectos para mejorar el dolor, pero también para mejorar la función. Pero esta es dependiente de la fuerza que hacemos. Es decir, tenemos una plausibilidad biológica y podemos observar también que hay un efecto clínico, y el efecto clínico depende directamente de la fuerza que empleemos. Si queremos tener un efecto neurofisiológico, no hace falta hacer una tracción fuerte, podemos hacer una tracción más leve, pero si queremos mejorar la función y el rango de movimiento, tendremos que utilizar técnicas con una mayor fuerza. Si seguimos analizando las técnicas de terapia manual, en este caso la neurodinamica, lo primero que tenemos que saber lo que es las técnicas de neurodinamica. Me imagino que tenéis este concepto también en Argentina, no sé si más o menos, pero lo tendréis más o menos integrado, porque Shalok hace formación, creo que a nivel mundial, aunque hay otros tipos de conceptos. Bueno, la neurodinámica realmente la definió Michael Shalok a través de estudios de Albert Breig, que era neurocirujano, y de alguna manera estas técnicas de terapia manual pasiva se refieren a que el tejido nervioso, tanto el periférico como a nivel central, es un continuo. Es decir, sale desde el sistema nervioso central, aparecen esos nervios, ese sistema periférico, nervioso periférico, y hay una continuidad de todo ese tejido por todo el cuerpo. De tal manera que todos los segmentos corporales están de alguna manera conectados. Siendo así, lo que defiende Shalok, o lo que definió, es que el sistema periférico se puede mover independientemente de otros tejidos, dado que no hay un tejido que abarque o que conecte tantas regiones con un solo tejido. Y con ello definió los test neurodinámicos y, de alguna manera, los deslizamientos. Y lo que defiende es, o lo que se defiende con este concepto, es que podemos hacer técnicas de movilización que solo, de alguna manera, tengan una capacidad de mover el nervio a nivel periférico, y este
estas técnicas lo que producirán son diferentes efectos, tanto efectos neurofisiológicos como efectos mecánicos. Claro, siguiendo un poco la disertación de Luis y un poco lo que veíamos en la articulación, nos tenemos que preguntar otra vez lo mismo. ¿Esto ocurre o no ocurre? Puede ser que el tejido periférico, nervioso, se pueda mover de forma aislada. ¿Y qué efectos clínicos tiene este tipo de técnicas? Bueno, pues lo primero vamos a ir a los efectos clínicos, ¿vale? Que es, bueno, yo estoy ahora mismo en la consulta y es muchas veces cuando trabajamos como fisioterapeutas clínicos lo que más relevancia tiene y lo que hemos utilizado para la disertación es una publicación publicada por nuestros compañeros y liderada por Sandra Jiménez, que es una publicación donde hace una revisión sistemática y un metaanálisis, y para ella lo que hace es incluyen estudios que realizaron movimientos nerviosos y, de alguna manera, también estudios que veían lo que ocurría con la compresión del nervio manualmente. Y de alguna manera lo que se veía en este estudio es que se destacaba que había eficacia sobre las técnicas de terapia manual basadas en las movilizaciones, es decir, que tenían efectos para mejorar el dolor, la función, y además algo que ya no solo habla de la parte neurofisiológica, sino que también la parte física, y es que mejoraba también la conducción nerviosa en pacientes con síndrome del túnel carpiano. Bien, o sea que vemos que tiene efectos clínicos, las técnicas neurodinámicas y las técnicas que realizan o intentan mejorar el espacio a los nervios en sus diferentes puntos, pero cuando vemos o cuando queremos ver si realmente el nervio se mueve de forma independiente, esto se puede observar y para ello hemos vuelto a traer un vídeo de Luis, y hemos utilizado otra vez la ecografía para hacerlo. Hemos utilizado el túnel del carpo, colocábamos la sonda a nivel del túnel del carpo y realizábamos un test del nervio mediano, un test neurodinámico del nervio mediano, para observar si durante este test se producía ese deslizamiento, ese movimiento de forma aislada con respecto a otros tejidos adyacentes. Como no sé exactamente si conocéis las técnicas de neurodinámicas, os voy a describir qué técnica utilizamos para valorarlo. Se utilizó el test neurodinámico del nervio mediano, donde le pedíamos al paciente que hiciese una aducción de 90 grados, se hacía de forma pasiva. Después hacía una rotación externa, una supinación del brazo, una extensión de mano y dedos, y a partir de ahí se hacía una extensión de codo hasta que aparecían los primeros síntomas del paciente. Una vez que aparecían los primeros síntomas del paciente, está descrito que normalmente aparecen síntomas pues, de sensación de hormigueo, sensación de tirantez, y suelen ser en la mano o el antebrazo, y a partir de ahí, como el tejido nervioso es un conjunto, podríamos cambiar esa tensión y producir más o menos síntomas de un punto alejado donde están apareciendo esos síntomas. Y para ello utilizamos el cuello. Lo que hicimos es una inclinación contraria al miembro que estábamos valorando y veíamos si esto cambiaban los síntomas y también observábamos si esta técnica de inclinación de la cabeza producía algún tipo de movimiento a nivel del nervio, a nivel del túnel del carpo. Una vez más, tenemos aquí, perdonad, una ecografía. Esta es ligeramente peor. El ecógrafo estaría un poquito donde hemos dicho, a nivel del túnel del carpo, de forma longitudinal. Por eso vemos los músculos con un corte longitudinal y el nervio, en este caso el nervio mediano, también con un corte longitudinal. Y estábamos en esa posición de aducción de 90 grados, rotación externa, supinación
flexión de dedos y manos, extensión, perdón, y extensión de codo, y cuando aparecían síntomas hacíamos la inclinación de la cabeza, ¿vale? Y acordaros que el ecógrafo estaba, la sonda del ecógrafo estaba en el túnel del carpo. Si hay una continuidad de ese tejido, la inclinación debería de producir un cambio en este tejido que vemos más blanquecino, que es el nervio, y no tanto en los músculos del antebrazo, porque en ningún momento estos músculos del antebrazo llegan hasta la cabeza. Por tanto, si inclinamos y únicamente se mueve esto, podemos decir que hay un continuo del sistema nervioso. Y vais a ver cómo, principalmente, lo que se mueve cuando hacemos esa técnica, vamos a ver que cuando inclina, van cranealmente, y cuando vuelve, va un poquito hacia atrás. Lo vuelvo a poner. Estamos en ese test neurodinámico, inclinamos la cabeza, va hacia craneal, y cuando volvemos a posición neutra, vuelve hacia caudal. Inclinación craneal, y cuando volvemos hacia posición neutra, vuelve hacia caudal. Muy bien, pues podemos ver que sí que realmente podemos medir ese movimiento longitudinal del nervio mediano. Se produce. ¿Qué ocurre si lo miramos a nivel transversal? Utilizamos el mismo test, durante la misma posición pusimos la sonda a nivel transversal y vimos lo que ocurría. En este caso, vamos a ver un corte ligeramente diferente. Disculpad, no se quiere parar. No sé si estáis muy acostumbrados, ¿vale? Pero esto sería, pues otra vez, pie, tejido subcutáneo, esta musculatura flexora de la mano, ¿sí? Y aquí esto más blanquecino, lo que vemos es el nervio, ¿vale? El nervio mediano. Y lo que vamos a ver es que cuando hacemos ese test, el nervio mediano lo que quiere es buscar, moverse. Volvemos a hacer y volvemos. ¿Qué está buscando el nervio mediano? Pues quitar, de alguna manera, buscar aquel punto del recorrido que menor tensión produce, dado que ya se sabe que una puesta en tensión del tejido nervioso lo que puede provocar es una hipoxia a nivel del tejido nervioso y producir diferente sintomatología, o esa hipoxia incluso producir una pequeña inflamación o una reacción adversa. Entonces, como veis, cuando hacemos ese test se mueve longitudinalmente en el otro nervio y aquí se va a mover, en este caso, hacia un lado para buscar aquel punto de recorrido menor para, de alguna manera, buscar una menor tensión. Muy bien, vemos, por tanto, que tenemos efectos clínicos, disminución del dolor, mejora de la función. Vemos que podemos mover el nervio de forma específica, longitudinalmente como transversalmente. Y habíamos dicho que muchas veces el sistema nervioso lo que da síntomas, o es muy conocido en el túnel del carpo, es que esos síntomas son por una disminución del espacio en donde está ese nervio. Entonces, lo que intentamos en este estudio fue ver si con una técnica de terapia manual podíamos aumentar el espacio para ese nervio, ¿vale? Para ello, lo que colocábamos era la sonda a nivel transversal, como se ve aquí, el antebrazo fijado, ¿vale? Para que no hubiese en ningún momento ningún movimiento de mano-antebrazo. Utilizábamos esta cuña y esta cuña tenía un espacio para que el terapeuta pudiera meter la mano y hacer un empuje ventral y ligeramente medial. Y con ello lo que queríamos era hacer un cambio a nivel del túnel del carpo, y con la ecografía lo que debería de verse es que ese movimiento producía un cambio en ese área. De alguna manera podemos hablar de sección transversa del túnel del carpo. Y efectivamente lo que observamos, esta es la técnica o el punto donde no se está haciendo ninguna técnica de terapia manual, aquí está el nervio, y cuando hicimos ese empuje, observamos que la forma del túnel del carpo aumentaba
y el nervio prácticamente cambiaba ligeramente de sitio y ascendía un poquito. Ambos dos, si veis, el área de sección transversa, aquí el túnel estaría como más aplastado y aquí estaría como más circular. Y por tanto tendría más espacio y probablemente se reducirían los síntomas. Esto es probablemente porque no estudiamos esto en este estudio. La conclusión es que la movilización manual de los huesos del carpo produce cambios en la dimensión de este mismo. Muy bien, pues seguimos un poco. Aquí vamos a ver una técnica sobre cadáver fresco, ¿vale? Y hemos visto que se puede ver un movimiento del sistema nervioso periférico a través de una técnica neurodinamica en ecografía, pero queremos ver si esa técnica también se puede observar y si el nervio también se mueve en un cadáver fresco, ¿vale? Entonces, para ello utilizamos este vídeo. Estamos haciendo, en este caso, está el cadáver en decúbito supino con flexión de codo. Tenemos el corte en el túnel del carpo y lo que estamos haciendo es una extensión del codo y una flexión de los dedos y una extensión de los dedos y una flexión del codo. No sé si me veis, pero lo que estamos haciendo es un poquito este movimiento, ¿vale? Y lo que deberíamos de ver es esto, que es el nervio, ¿vale? Esto es el músculo, los músculos flexores, flexor superficial, ¿vale? Este es un tendón. Lo que vamos a ver es que, y este es tejido graso, cuando hagamos esa técnica vamos a ver que cuando movemos el codo y la mano, el músculo se va a mover, ¿vale? Pero tendríamos que ver también que ese nervio sigue moviéndose de forma específica. Entonces, vemos el vídeo y vamos a ver que este nervio se mueve de forma independiente, no de forma dependiente con el músculo, sobre todo porque vamos a ver que cuando acaba de moverse el músculo, el nervio sigue moviéndose. ¿Veis que sigue moviéndose? Volvemos. Uno y otro se mueven de forma independiente. Cuando volvemos vemos que se mueve más, en este caso el músculo, que el nervio. Y cuando ponemos tensión, se mueve más el nervio que el músculo. Y aquí vamos a ver otra vez el vídeo. Espero que no os dé mucha presión. Ahí vemos que se mueve un poquito más el nervio al final, sobre todo con esa extensión de los dedos. Y vemos cómo se mueven de forma independiente. Un poco lo que decía Shalok. ¿Se mueven de forma independiente? Sí, podemos moverlo de forma independiente. Ya lo veíamos en la ecografía también. ¿Vale? Y estamos haciendo un poco esto que hemos hablado. ¿Vale? Flexión de dedos, extensión de los... flexión de codo, extensión de los dedos y extensión de codo y flexión de los dedos. Y vemos un deslizamiento longitudinal. Vale. Entonces, vemos que las técnicas de terapia manual sí que tienen esa plausibilidad biológica, que podemos moverlos de forma específica y vemos también, de alguna manera, que tienen efectos clínicos de disminución del dolor, incluso efectos en mejorar la función del rango de movimiento, mejorar la función de la conductividad del nervio. Pero ¿qué ocurre un poco con el ejercicio terapéutico? Bueno, pues en el ejercicio terapéutico hemos decidido traer un estudio que no es nuestro, que es un estudio publicado en 2008. Es un estudio y una técnica que se utiliza mucho en fisioterapia, que es el test de flexión craneocervical. Y es el estudio donde se definió este test, ¿vale? Es de 2008, creo que lo he dicho. Y analizaron pacientes tanto sanos como con dolor cervical, ¿vale? En este estudio lo que hacían era el test de flexión craneocervical, creo que estaréis familiarizados, se ponía un esfigmomanómetro detrás de la nuca y se le pedía al paciente que realizase el movimiento de flexión craneocervical, cervical superior, para observar si había una contracción de la musculatura
profunda del cuello y aparecía también una contracción de la musculatura superficial. Realmente, durante este test, únicamente debería haber una mayor contracción de la musculatura profunda y menos de la musculatura superficial. Es lo que está un poco descrito. Y para mirar si había contracción de la musculatura profunda, la superficial era con electromiografía de superficie y la profunda hacían con una sonda nasofaringea y iban a contactar con la musculatura flexora profunda a través de la nariz. Lo que vieron es que los pacientes sanos, cuando realizaban este test, había una mayor actividad electromiográfica de la musculatura profunda. Sin embargo, la capacidad de los pacientes con dolor cervical de activación de esta musculatura profunda era muchísimo menor. De hecho, había diferencias estadísticamente significativas entre ellos. Esto creo que lo habréis escuchado en otras articulaciones, como puede ser cuando hay una lesión de rodilla, que hay una desactivación en el mismo momento del vasto interno. ¿Y qué veíamos en la musculatura superficial? Bueno, pues una vez más lo que veíamos es algo que seguro que habéis mencionado o lo habéis pensado en la rodilla, y es que aquellos pacientes que tenían una capacidad de contracción de la musculatura profunda sanos buena, pues tenía una menor contracción de la musculatura superficial, a diferencia del dolor cervical. ¿Vale? ¿Qué ocurre si realicemos ejercicios específicos? Bueno, pues lo que está descrito de alguna manera es que el ejercicio específico de cuello, en este caso es específico de cuello, puede mejorar la coordinación y la activación de esta musculatura. Es decir, que estos pacientes que tenían dolor crónico de cuello, podemos hacerle diferentes tipos de técnicas, pero esta técnica puede mejorar esa contracción, esa activación de la musculatura profunda y además mejorar el dolor. Es decir, tendremos otra vez efectos neurofisiológicos y efectos mecánicos. Lo que ocurre es que hasta ahora no había estudios que hablaran de la dosis para mejorar ese efecto mecánico y mejorar esa activación de la musculatura profunda. Y por ello nosotros de alguna manera hemos diseñado un dispositivo para facilitar un poco el ejercicio, incluso para intentar controlar el ejercicio de la flexión craneocervical, controlar mejor la carga de tratamiento. Únicamente, no hemos querido únicamente centrarnos en la flexión craneocervical, sino también en la musculatura profunda extensora, dado que aquí sí que hay una gran cantidad de mecanorreceptores, pero en la musculatura profunda flexora también. ¿Y qué hemos visto cuando hemos hecho este ejercicio? Bueno, pues aquí tenéis una ecografía, una vez más, del cuello, ¿vale? A nivel de C5, C6, hacíamos una ecografía y a este nivel veíamos el esternocleidomastoideo, la carótida y por debajo el flexor largo del cuello. Y realizábamos esta flexión craneocervical y lo que veíamos es que había un aumento de la profundidad de este músculo, del flexor del cuello, el flexor profundo del cuello. Y en el esternocleidomastoideo no aparecía ningún aumento de esa profundidad. Es decir, entre este y este, el músculo esternocleidomastoideo casi no había activación y sí que observamos que había una activación de la musculatura profunda. No quisimos verlo solo con ecografía y por ello pusimos un electromiógrafo a nivel del esternocleidomastoideo y observamos que apenas había actividad en el esternocleidomastoideo durante este movimiento. Es decir, podemos hacer ejercicio específico de cuello para mejorar la activación de la musculatura profunda de cuello sin activar la musculatura superficial. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que esto lo vimos en pacientes sanos y hay que analizarlo en pacientes con dolor cervical si ocurre lo mismo. Esperemos o esperamos que con esta herramienta que ayuda a hacer el ejercicio de forma más sencilla, obtengamos pues, los resultados que queremos. Y bueno, esto es un poquito todo. Esperamos que os haya gustado.
Hemos tenido como dos partes, un poco la parte de pseudociencia y hablar de la plausibilidad biológica de los tejidos. Aquí de las diferentes técnicas de fisioterapia, aquí hemos querido centrarnos en la terapia manual y ver que hay muchas técnicas que podemos utilizar en la clínica que tienen esa plausibilidad biológica y que tienen efectos clínicos muy relevantes, no solo en el alivio del dolor, en pacientes con dolor crónico podemos utilizarlas, pero también podemos mejorar la función de esos pacientes. Por tanto, si intentamos hacer técnicas a través de un razonamiento clínico con una intensidad suficiente, podríamos mejorar no solo el dolor, sino también la función de estos pacientes. Gracias y bueno, pues quedamos a la espera de cualquier pregunta. Muchas gracias, Andoni. No se escuchan los aplausos, pero se ven, me parece. No se llega a escuchar. Bueno, gracias Luis, gracias Andoni. Vamos a dejarlo a Germán ahí, que están con los chicos en el auditorio. Quiero agradecerles, acá está toda la gente, aplaudieron fuerte, pero pueden regalar otro aplauso, por favor. Gracias. Bueno, claramente el propósito de los colegas es hacer mucho más por la profesión, mostrar qué cosas no funcionan y las que funcionan, cómo lo hacen, para que no compremos, como decía el libro que nos mostró Luis, para que no compremos mierda, que no nos vendan mierda, ¿sí? Aunque suene fuerte, en nuestra profesión hay un montón, así que realmente estoy agradecido a que se hayan tomado el tiempo, la buena disposición, porque lo hacen, no hemos puesto ni un euro para que estén acá, así que realmente le agradecemos de corazón. Muchísimas gracias. Nos encontraremos en la próxima. Seguramente están invitadas las que siguen. Bueno, antes de cerrar, ¿alguien quiere preguntarles algo? ¿Todo claro? Bueno, si surgen dudas, que siempre surgen después, ellos dejaron sus correos electrónicos. Nosotros tenemos contacto con ellos frecuentemente, así que nos acercan las dudas. ¿Sí? Muchísimas gracias a ustedes también por estar. Muchas gracias, chicos. Gracias, chicos. Bueno, un placer. Bueno, muchas gracias por todo. Gracias a ustedes. Bueno. Que sigáis muy bien con la jornada, ¿vale, chicos? Que mucho ánimo.